¿Listos? ¿Se acuerdan que la semana pasada desde la semana antepasada, habíamos visto el versículo 1, habíamos visto el versículo 2, habíamos visto el versículo 3? Y a partir de la semana pasada vimos el versículo, creo que era, no, 3 y 4, que habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan, cómo era el aspecto del que estaba sentado en el trono? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué aspecto tenía? Jessica, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? Iraida, ¿se acuerda el aspecto que tenía el que estaba sentado en el trono? De jaspe, ajá, ok. ¿Y cómo? Cornalina, ¿verdad? Recordemos que el jaspe es una piedra preciosa de un color blanco, que el blanco nos habla de santidad y de pureza. Y la cornalina era de qué tonalidad? Rojo, ¿verdad? Rojo. ¿Y eso qué nos hablaba? De la sangre de Jesucristo. Recordemos, hermanos, que aquí en Apocalipsis, ¿a cuánta gente honestamente le da miedo leer Apocalipsis? Levánteme la mano. ¿Alguien le da miedo? Si a usted le da miedo, levante la mano. O usted dice, o no lo ha leído porque le ha dado en algún momento temor, con toda la confianza del mundo. Ah, ok, qué bueno. Y la hermana Idaira es una muy buena estudiante. Usted la ve ahí anotando y anotando. Bueno, yo me imagino que más de uno, hermanos, y entiéndame en el término miedo, ¿verdad? Es como muchas veces uno le teme a lo que, a lo nuevo, a lo desconocido, ¿verdad? A lo desconocido. Y Apocalipsis, hermanos, no debería de generarnos ese temor, porque cuando Juan lo escribe y cuando Juan recibe las diferentes visiones y él se las comparte a la iglesia, hermanos, los hermanos entendieron todo perfectamente, entendieron todas las alusiones a las que Juan se refería. No era un libro del cual la gente dijera, oye, ¿qué es este enigma, verdad? Hay por ahí un canal que se llama el History. Yo no sé si alguno lo ha visto, ¿verdad? Y entonces empiezan a sacar como cosas misteriosas de la Biblia y unas cosas que uno dice, ¿y de dónde? ¿Y dónde están sacando tanta tontera? ¿Ah? Yo a veces veo esos programas y a mí lo que me da es risa, Ronita. Yo digo que vean lo que es la inventiva del ser humano por muchas veces justificar su forma de vivir, ¿verdad? Pero la Biblia está ahí y dice que no es de interpretación privada, está ahí para que nosotros la entendamos, obviamente viendo el contexto de la palabra, porque no podemos tomar versículos aislados. Vimos eso la semana pasada. ¿Se acuerdan también de un arco iris que estaba alrededor del trono, verdad? Recordándonos si el arco iris era, ¿cómo? ¿De qué color? Era como de esmeralda, es decir, como un tono verde, ¿verdad? Que nos habla de la promesa de Dios acerca de no destruir más al ser humano, ¿verdad? Es un pacto que Él hace con la humanidad. También vimos, hermanos, los 24 ancianos, eso lo vimos la semana pasada, quiénes eran los 24 ancianos, y también vimos cómo estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza, ¿verdad? Quedamos ahí. Verso 5. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Leamos el verso 5, 6, 7 y 8, que espero que esos sean los que podamos abarcar hoy para terminar la próxima semana. Se nos acaba el mes, ¿verdad? De estudio y este capítulo. Dice así, lo tenemos, Apocalipsis 4, 5. ¿Me dicen amén, por favor? Vamos a ver qué pasa en el trono. Ya vimos cómo era el que estaba sentado, qué había alrededor del trono, pero también vamos a ver qué salía del trono. Dice, y del trono salían relámpagos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y voces. ¿Qué salían? Marquen su Biblia. Relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de ¿qué? De vidrio, semejante al cristal.
Y junto al trono que había, y alrededor del trono que había, 4 seres vivientes llenos de ¿qué? De ojos delante y detrás. Uy, qué miedo, hermana, ¿qué será eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de, y el cuarto era semejante a un águila volando. Verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿cuántas? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando oímos cuando leemos esta porción bíblica, ¿les recuerda algo? La visión de Isaías en parte, pero ahora al principio, Joana, ¿qué leyó? Ezequiel capítulo 1, ¿verdad? Ezequiel capítulo 1. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos cuando estudiamos Apocalipsis también tener las referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es importante ver las referencias. Ahora, dice que del trono, que yo creo que la siguiente, mi amor. Ok, está un poco lento el asunto. Dice, del trono salían 3 cosas. ¿Qué salían? Relámpagos, truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces. Y dice, y delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas. Entonces vemos ahí 4 elementos. Relámpagos, truenos, voces y fuego, y fuego. Ahora, ¿qué nos hablan estos 4 elementos? Los relámpagos, los truenos, las voces y el fuego. Bueno, ¿qué nos está hablando a eso? Recordemos que Apocalipsis es un libro que tiene muchísimo simbolismo, ¿verdad? Y que hay que estudiar bien el contexto para ver qué cosas son literales y qué son simbolismos, que es muy importante. ¿Qué nos recuerda eso? Bueno, es un recordatorio visual y auditivo para Juan, que en ese momento estaba recibiendo esta visión. ¿De qué? De la imponente presencia de Dios. ¿Y eso qué nos recuerda? ¿Se acuerdan allá en Éxodo? Vamos a Éxodo capítulo 19. Verso 16 al 19. Me dicen amén cuando lo tienen. Éxodo 19, 16 al 19. Dice, aconteció, ¿lo tienen? Amén. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué vinieron? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios, ¿qué le respondía o cómo le respondía? Con voz tronante. Capítulo 20, ahí mismo en Éxodo. (18 y 19). Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron y se pusieron de lejos
y dijeron a Moisés. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Donde el pueblo ve, hermanos, todo esto que vemos en el Éxodo 19. Cómo, hermanos, dice que el monte se estremecía. Vayamos, no sé, 4,000 años atrás. Hermanos, si usted está en un monte y empieza usted a ver que ese monte se estremece, ¿qué haría usted, hermano? ¿Ah? Marilyn, ¿qué haría usted? Magali, ¿qué haría usted? Hermana Grace, ¿qué haría usted? Ah, como dicen, ¿verdad? Popularmente, patitas pa' qué te quiero, ¿verdad? Y ahora, no es solamente un estruendo, o no solamente retumbaba por la naturaleza en sí, ¿verdad? Sino porque era Dios mismo, dice, que descendía ¿a dónde? Al monte. Descendía al monte, hermanos. Muchas veces, y eso también nos tiene que llamar a reflexionar. ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Él? Yo sé, hermanos, que nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo. Pero hermanos, tenemos, hermanos, que apreciar, que cuidar, no como quien pueda perderla, sino porque sabemos lo que ha costado el sacrificio de Cristo, cuidar esta salvación tan grande. No como alguien que la vaya a perder, hermanos. Porque digámosle, cuando uno tiene algo una joya, ¿verdad? ¿Usted qué hace? Una joya bien bonita o algo muy preciado. ¿Qué hace usted? Lo cuida, lo aprecia. Así debería de ser nuestra actitud ante la salvación, hermanos. Pablo en todo Romanos lo dice. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde o sobreabunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Y vemos, hermanos, esta visión que Juan tiene, donde dice que en el trono salen relámpagos, truenos y voces. La presencia de un Dios santo es temible, hermanos. Y temible el castigo de aquel que peca deliberadamente. ¿Quién subirá al monte de Dios? Esta escena es una escena aterradora, de tal manera que los que oían rogaban. Y ya ahora sí vamos a ese verso 19. ¿Qué hizo el pueblo donde vio todo este estruendo, todos estos truenos, todos estos relámpagos? ¿Qué le dijeron a Moisés? Vea, Moisés, háganos un favor. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Ojo, vea, hermanos, pero que no nos hable Dios, porque si Dios nos habla, y es que, hermanos, el pueblo reconocía, hermanos, la santidad y el temor que debe de haber, hermanos, en un Dios todopoderoso, omnipotente, soberano, pero sobre todo, hermanos, santo. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Sabe que aún dentro de las congregaciones hay gente muerta espiritualmente porque se ha atrevido, hermanos, deliberadamente en pecado, levantar manos y decir que Dios les ha dicho o que Dios les ha hablado, hermanos? Cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés, mejor no nos hable Dios porque vamos a morir. Nosotros, hermanos, estamos viviendo actualmente una decadencia en la iglesia. Tenemos que, hermanos, escuchar con pinzas, hermana Grey, los mensajes y qué estamos recibiendo. ¿Sí o no, Jessica? Tenemos, hermanos, que tener la actitud de los bereanos, ¿se acuerdan?
No a todo, hermanos, decirle amén ni gloria a Dios, hermanos, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de lo que no es, de lo que es? Es a través del estudio de la palabra, hermanos. Por eso muchas veces, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? Levante la mano. Ok. Yo a mis hijas, hermanos, siempre cuando ellas se van, y yo me acuerdo que desde chiquitita yo les decía a ellas, cuando iban a la escuela, ¿verdad? Las llevaba a la escuela, yo les decía, ya saben, bueno, pongan atención, estudien y pórtense bien. Y todavía hoy, un día esto le digo yo a Keila, que Dios me la acompañe, ya la despedí, iba para el trabajo, le digo, mi amor, y ya sabe, se porta bien. Todavía 23 años, con 23 años yo le digo, mi amor, se porta bien. Y ella me dijo, ¿sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? Siempre, siempre, siempre. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que ser gente, hermanos, que entendamos que nuestro Dios es santo y que muchas veces el pastor o yo vamos a estarle diciendo, vea, hermano, estudie, estudie, tenga comunión con el Señor. Vea, hermanos, yo les contaba ayer a las hermanas una situación que yo tuve con respecto al cielo, no que tuve una revelación para los que no estuvieron ayer, ¿verdad? Sino que yo estaba hablando, yo siempre he tenido dentro de mi mente que yo iba a pasar la eternidad en el cielo, ¿verdad? Y ya los que no vinieron ayer de ahí se lo perdieron. Pero estudiando la palabra, hermana Grace, yo me voy a dar cuenta que yo no voy a estar eternamente en el cielo. Hoy, ahora sí que torta, ya la hermana empezó a hablar blasfemias, vamos a tener que hablar con el pastor y está hablando herejías. Estudiemos la palabra. Y entonces, hermanos, la palabra nos libera, la misma palabra nos libera. A veces estamos con conceptos aquí en nuestra mente que no nos permiten vivir la vida que Cristo compró en la cruz del Calvario, porque nuestra vida abundante no es allá en el cielo ni en el más allá, hermanos, es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora. Dígale al que está a su lado, es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora, hermanos. Y no, en el ya, en el ya. Ay, es que allá cuando yo vaya al cielo, cuando esté en la eternidad con el Señor. No, es en el aquí, es el ahora. La vida, sí, vamos a tener pruebas, vamos a tener adversidades. ¿Quién no las tiene? Levánteme la mano. Todos las tenemos. Todos tenemos pruebas, todos tenemos adversidades. Si no es una cosa, es la otra. Y como estudiamos ayer, ¿se acuerdan? En Ruth se le muere a Noemí el esposo y luego se le mueren, o sea, tras de cuernos, palos. Y no solo eso, no estaba en su país, estaba en una ciudad extranjera para terminarla de hacer. Y a veces los problemas no vienen solos, hermanos. Parece como que viene uno detrás del otro y uno dice, cuando ya más o menos voy respirando, ¿qué pasa? Otro. Y vieras que el Señor me ha ido ministrando de un tiempo para acá, hermanos, de una forma tan linda. Porque mi esposo nos estaba enseñando en el discipulado y estuvimos en un momento estudiando la lección 4, si no mal me equivoco, de la transformación del Espíritu Santo. Y es que muchas veces dejamos al Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y mi esposo nos enseñaba, ¿verdad?, la importancia de estudiar la palabra, porque dice que el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Pero qué nos va a recordar? Lo que estudiamos de la palabra. Y entonces un día yo estaba orando y yo decía, ¿verdad? Esta típica frase, yo no sé si a usted le pasa cuando uno está orando y uno dice, Señor, toma el control. ¿A alguno le ha pasado? Que ora así, levánteme la mano, ¿quién ora así? Señor, toma el control de esta situación. Señor, toma el control. Y vea, como que queremos agarrar a Dios y toma el control. Y un día yo estaba orando en mi casa así, yo, Señor, toma el control. Y cuando de pronto como que reacciono y yo sé que fue el Espíritu Santo y viene a mí, Él siempre tiene el control.
Y yo ya dejé de orar, toma el control. ¿Sabe qué hice, hermanos? Empecé a alabar al Señor. Señor, yo sé que tú tienes el control. ¿Y sabe qué vino a mi paz? Porque muchas veces uno quiere como que Dios tome el control y, ¿verdad? Y a veces como queremos como pelear y agarrar ¿verdad? Y al diablo y zapatearlo, hermanos. Pero cuando nosotros creemos y tenemos confianza en el Dios que tenemos, ¿sabe qué hay en nosotros? Paz. Hay paz. Y es que dice la palabra que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ya dejamos de estar enemistados, pero también el príncipe de la paz viene a nosotros. Confiamos, hermanos, en Él. ¿Qué dice Hebreos 12, 18 al 20? El pueblo le rogaba a Moisés, no, Moisés, no nos hable Dios, háblanos tú, por favor, porque sabemos que inmediatamente que Dios nos hable, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Bandidos, que se muera Moisés primero, ¿ah? Que se muera Moisés. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, dice el escritor de los Hebreos, y que ardía en fuego. ¿A qué se refería? ¿A cuál monte? Al monte Sinaí. Y que dice, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y es que, hermanos, Dios es un Dios al cual hay que temerle. Y ese temor debe ser un temor reverente. ¿Cuál era la ordenanza? Si aún una bestia tocara el monte, ¿será qué? Apedreada o pasada con. Ve, hermanos, y cuando uno lee el Antiguo Testamento y cuando uno lee Levítico y todo lo que Dios, hermanos, le ordenó. Estaba leyendo el capítulo 3, hermanos, que habla sobre las enfermedades de la piel y cómo tenían que, ¿verdad? Ir y presentarse ¿a dónde? ¿A quién? Al sumo sacerdote para que revisara, ¿verdad? ¿Qué era el padecimiento? Al final Dios no es que quiere desechar a los leprosos, sino que quería mostrarle al pueblo la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Esa era básicamente la enseñanza que el Señor quería dar. Y con respecto a las enfermedades de piel, la persona se tenía que mostrar, también haciendo alusión, hermanos, de que nosotros no debemos de encubrir el pecado. Ah, no, es un pecadito chiquitico. No, hermana, nadie se va a dar cuenta. Ay, tengo, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses de no orar, ni leer la Biblia, ni nada. No pasa nada. Puede que no pase nada, pero ¿por qué nos vamos a arriesgar, hermano? Porque si usted va a orar y va a leer la Biblia o va a hacer las disciplinas simplemente por hacerlas, hermanos, examinar, dígale al Señor. Usted en sus oraciones le dice al Señor, escudriña mi corazón, hermanos. Y mira, dice el salmista, si hay en mí camino de perversidad. Que el Señor pueda examinar nuestros corazones. Era muy lógica la reacción, hermanos, del pueblo, pues Dios estaba descendiendo del cielo para dar su justa ley. Y esa ley manifestaba el pecado, nuestro pecado, y hermanos, como lo vimos en Romanos, nos señalaba ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Como culpables. Culpables. Vuelva a ver al que está a su lado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sabe que nosotros teníamos algo aquí que decía culpable?
pero que ha sido borrado, hermanos, por la sangre del Cordero. ¿Y sabe qué dice aquí? Justificados, justificados. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 4, ocurre algo similar. Aunque el temor, hermanos, o el terror en esta ocasión es mayor, puesto que en todas las veces en que aparecen los relámpagos, los truenos y las voces en el libro de Apocalipsis, siempre se relacionan. ¿Sabe con qué se relaciona? Con los juicios justos de Dios. Y podemos verlo en Apocalipsis 8:5. Vamos conmigo a Apocalipsis 8:5. Claro que Juan debería de tener temor. Apocalipsis 8:5. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, ¿en qué? ¿En qué ardía la montaña? En fuego. Sí, estamos, Apocalipsis 8:5. Perdón. Sí. No, sí, 8:5, perdón. Yo estaba leyendo el 8:8. 8:5, gracias. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? Y hubo ¿qué? Truenos y más voces. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y hubo qué? Relámpagos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y ahora qué más? Apocalipsis 16:18. Entonces hubo ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vea que eso iba progresivo, progresivo. Los justos juicios de Dios, que salen ¿de dónde? ¿De dónde salen los juicios justos de Dios? ¿De dónde salen? Del trono, muy bien. Es decir, si en el monte Sinaí Dios dio a conocer las justas demandas de su ley, en Apocalipsis se presenta trayendo el juicio por toda la desobediencia de los hombres. Por esto, hermanos, esta escena aquí, que aquí se nos revela o se nos presenta, nos debe de inspirar terror. Aunque en este punto es interesante notar que mientras que todo esto ocurre, ¿qué pasa con los 24 ancianos? Bueno, ellos permanecen impasibles, tranquilos, no temen, como si ellos no fueran a ser afectados por estos juicios. ¿Por qué? ¿Por qué los 24 ancianos tenían esta actitud de tranquilidad? Y ellos más bien empezaban a adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 5:8? Marilyn, hoy estás volando. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? ¿Qué son? Hermanos, ¿por qué no vamos a orar? Vea qué lindo como lo declara este versículo. Dice, copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Qué representaba esto? Las oraciones. Ay, no, qué pereza orar, qué cansado, qué sueño. Hermanos, cada oración que le vamos al Señor en fe, hermanos, para el Señor es preciada. Como padres, yo no sé si a usted le pasa, pero amamos que nuestros hijos tengan comunión con nosotros, ¿sí o no? Y cuando nosotros vemos que empiezan a alejarse y ya no tienen esa comunión, uno como padre la extraña.
¿Cuánto más Dios? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Vea qué lindo lo que cantaban los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Qué cantaban? Un nuevo canto. ¿Pero qué decía? Digno, digno eres. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre. ¿Dónde vamos a reinar? ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? ¿A dónde vamos a reinar? Ok, sigamos. Y delante del trono, dice la palabra, ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué nos representan esas lámparas? Ya eso lo deben de saber, hermanos. Ya vamos en el nivel 2 de estos simbolismos. ¿Qué representan las 7 lámparas de fuego? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto en en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Eso lo vimos empezando. Él decía, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los que 7 espíritus que están delante de su trono. Ya mencionamos que no es que son 7 espíritus literales, sino que hay un solo Espíritu Santo. Y que estos 7 espíritus que representan la plenitud del Espíritu Santo, ¿ok? Esto está representado por 7 lámparas de fuego, y en otros pasajes, hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo, y se acuerdan cuando cuando nuestro profesor y mi esposo nos dio, ¿se acuerdan? Magali, el cartelito que hicimos ahí, ¿se acuerdan? Sí, ya se les olvidó, ¿no? Ok. ¿Qué habíamos puesto ahí en el cartel? ¿Se acuerdan? Hicieron un mapa, ajá. ¿Qué hicieron en el primer punto? ¿Se acuerdan? Uy, hermanos, ahí están que rechinan los cerebros. Ah, ok, el primero que era el pecado. El segundo, ok, ¿verdad? La redención. Tercero, la cruz. Cuarto, el Espíritu Santo. Y 5, ok. ¿Y se acuerda cómo lo representamos? Y yo me acuerdo que en el grupo, no me acuerdo 1 o 2, ¿cuál era? ¿Cómo representaron al Espíritu Santo? Okay, hubo un grupo que lo representó como una palomita, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo lo representó? Como llamas de fuego. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé que el Espíritu Santo es representado como una paloma? Bueno, lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Y cómo lo veo representado en el fuego? En Hechos capítulo 2, 3. Hermanos, las lámparas de fuego son muy importantes porque, hermanos, el Espíritu Santo no es ordinariamente visible, es un espíritu. Él se representa a sí mismo en una forma visible, ya sea como, y esas son las únicas 2 formas en las que lo hemos visto en la Biblia. ¿Cómo qué? Como paloma y como qué. Así que si alguien viene y le dice, es que yo vi el Espíritu Santo y era no sé qué, y sale con alguna cosa, hermano. Porque a veces queremos sonar muy espirituales, ¿verdad? Pero las 2 únicas formas en las que vemos representado el Espíritu Santo en la Biblia son en forma de paloma y en forma de lengua de fuego. Vamos ahí otra vez, Apocalipsis, capítulo 4. Salud, salud, salud. Verso 6. Y delante del trono, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Cómo? ¿Cómo? No había un mar. Era como.
Y cuando nosotros estudiamos español, ¿eso qué se llama? Un símil, ¿verdad? Para decirlo bonito, Marilyn, para que suene como muy académico. Un símil, que es comparar, ¿verdad? Tus ojos son como llamas de fuego, como estrellas fulgurantes, ¿verdad? Dice el poeta, ¿verdad? Dice que era, no que era un mar, sino como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Es este mar realmente de vidrio o solo lo aparenta? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Bueno, los comentaristas están divididos. Y es que, hermanos, con respecto al estudio de Apocalipsis, siempre vamos a ver diferentes posiciones. ¿Ok? Cada uno va a tener sus argumentos bíblicos muy válidos. Pero si estamos estudiando Apocalipsis, tenemos que ver todas las aristas, aunque yo no esté de acuerdo con esa. Puede ser que yo diga, no, para mí era de vidrio. Era de vidrio. O Jessica podría decir, no, era semejante, era como una apariencia. Y probablemente yo tenga mis argumentos y Jessica también. Pero como estamos estudiando, tenemos que ver que hay. Y que mientras no atenten con una doctrina bíblica básica, no pasa nada. ¿Ya? Bueno, porque ahora no sé, en las redes está muy, ¿cómo se llama? Muy de moda tratar de hereje a todo el mundo. Y tenemos que revisar quién realmente es un hereje y quién no. ¿Verdad? Yo me siento con mi familia, somos mi familia directa, mi esposo, mis 2 hijas y yo, y a veces tenemos debates bíblicos sobre algún tema, pero ellos no dejan de ser mis hermanos. Ahora, si alguno sale y me dice, ya la salvación no es por medio de la fe, por medio de Jesucristo, sino por la ley, ya yo ahí tengo que escobijarme, algo está pasando, porque eso no es lo que enseña la palabra. ¿Ok? Entonces en eso tenemos que estar atentos. Por ejemplo, Robertson dice que es apariencia y que no existe ese material. Esa es una posición. Y Alford dice que es existencia material, no apariencia. Entonces uno dice que es apariencia y otro dice que no es apariencia. ¿Ok? Ya ahora, ya sea que sea como vidrio o que en realidad esté hecho de vidrio, es un vidrio más fino. Dice que no es cualquier vidrio, ¿verdad? Como el de una ventana, sino que es semejante al cristal. ¿Ustedes han visto un cristal? ¿Verdad? Es como puro. Es que el vidrio tiene ciertas hasta impurezas. El cristal es muchísimo más puro. Ahora, un mar. Este cuerpo de agua delante del trono, hermanos, es un recordatorio de algo que tal vez usted y yo no estamos muy familiarizados, porque si no hemos estudiado el Antiguo Testamento, ni hemos estudiado Éxodo, ni Levítico, tal vez no lo vamos a entender. Pero en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había algo que se llamaba el lavabo. ¿Y qué hacían ahí los sacerdotes? ¿Verdad? Ajá, sí, el lavacro. Ok, o un lavabo, ¿verdad? Ahora, Efesios 5:26, ¿qué dice? Antes, entonces, cuando los sumos sacerdotes y los sacerdotes se presentaban ante el Señor, ellos pasaban por ese lugar y ellos se lavaban. Y los rituales que Dios le exigía a ellos de purificación y limpieza eran o los hacían. ¿Ok? Pero ahora para nosotros que somos del nuevo pacto, el pacto de Cristo sobre mejores promesas, ¿qué dice que nos lava? Efesios 5:26. ¿Qué dice Efesios 5:26? Léalo. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos lava a nosotros? La palabra. La palabra. Diga conmigo la palabra. Y pero si no estudio la palabra, la palabra, hermanos, nos limpia. La palabra, hermanos, remueve de nosotros las impurezas y dice que es como espada de doble filo. Pa, pa, pa.
como martillo que quebranta la piedra. Ese es el poder de la palabra, hermanos, porque es la palabra de un Dios poderoso, hermanos. Dice que no vuelve a ella vacía. La palabra tiene poder. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que deben hacer de qué? Sí, pero ¿de qué? Del agua y del espíritu. ¿A qué le estaba hablando? ¿A qué se refería Jesús con el agua y el espíritu? ¿A que se tenía que bautizar? No, a la palabra. Encontramos un antecedente de este mar de vidrio también, hermanos, en el templo de Salomón, que lo podemos ver en Primera de Reyes 7:23. Vamos ahí a Primera de Reyes 7:23. Por eso, cuando las personas que leían esto, los primeros lectores y aún Juan mismo, cuando él describe esto, no eran temas que ellos no desconocieran, ellos entendían aún las referencias a que Juan estaba tocando. Primera de Reyes capítulo 7:23. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos cantado ahí en un mar de cristal, verdad? Y todo eso, ¿se acuerdan? Ok. Pero no solamente es cantarlo, hermanos. Si alguien lo tiene, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 23. Hasta el 26, pastora. No sé qué, si me puedes ayudar así, haciendo ahí, buscarte una imagen que nos describa esto que acabamos de leer, por favor. Si no lo encuentras, no pasa nada. Si no, búsquenlo ustedes en su casa. Ok. Pero vean, hermanos, cómo estaba finamente hecho. Y no, o sea, y con el detalle que lo construían. Este mar de vidrio, hermanos, estaba colocado en el atrio de afuera y era un lavacro tan grande que entonces en ese tiempo lo llamaban el mar. ¿Ok? Los sacerdotes lo utilizaban para lavarse y purificarse. El Nuevo Testamento se refiere a él como el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? En Tito 3:5. Vamos a Tito 3:5. ¿Están aprendiendo? Sí. ¿Me están entendiendo? Y si no están entendiendo, le preguntan al pastor. Sí, lo pueden ver en YouTube. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el ¿qué? Lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Entonces, podemos determinar que este mar que Juan estaba viendo, ¿qué representa? Ese lavamiento, hermanos, ese lavamiento. Véanlo, ese era y ahí se metían los sacerdotes y ellos ¿qué hacían? Se lavaban, se purificaban. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros hay un mar de cristal y ya más de uno pensando en el cielo, en el bendito mar de cristal y si van a poder surfear o no, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que ver qué simbolismo y qué nos está hablando. Por eso hay dos posiciones, uno que dice que era apariencia y otro que sí era tal cual.
Pero ¿qué nos está hablando Juan de eso? Del lavamiento. El lavamiento que nos está hablando Tito, el de regeneración y renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Sabe que usted y yo somos lavados y regenerados en el Espíritu Santo? Que ya no podemos ser los mismos, hermanos. Que cuando nosotros vinimos a Cristo estábamos contaminados, muertos en delitos y en pecados sucios. Hermanos, ¿usted ha visto a alguien meterse o no sé, alguien ha visto alguna situación de alguien caer en un tanque séptico? No. Bueno, imagínese la escena. ¿Qué tiene un tanque séptico? Bueno, se salvó. Se salvó. Cayó en uno y estaba seco. Se salvó. Pero ¿alguien ha visto un tanque séptico? ¿Verdad? Así como es, ¿verdad? Como listo como las aguas termales para que usted se sumerja así, ¿verdad? ¿Ah? No, ¿verdad? No. Es un lugar como, pastora, nauseabundo, fétido, hermanos, ahí hay desecho. ¿Saben que nosotros, hermanos, así nos presentamos delante del Señor? Pero dice la palabra, vea lo que dice Tito, somos regenerados, hermanos, por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. Ya no podemos seguir, hermanos, con nuestros pecados, con nuestra inmundicia. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, nos hizo, dice la palabra, resucitar con Él. Quiero continuar para ver si termino. La palabra, dice Trapp, para nosotros es un cristal que nos da una visión clara de Dios y de nosotros mismos. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Ve como hermanos, Apocalipsis no solamente, uy, qué miedo, qué miedo. No, hermanos, Apocalipsis es esperanza y nos recuerda quiénes somos en Cristo. ¿Y cuál ha sido su obra redentora, hermanos? Y la transformación que hemos recibido por medio de su Espíritu. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, ¿quiénes? Todos, dígale que está a su lado, todos. ¿Qué? Mirando a cara descubierta como en un espejo que vemos la gloria del Señor. Somos como transformados. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser transformados, hermano. No, como dice Pablo, no pretender que ya lo hayamos alcanzado todo, pero proseguimos a la meta, al supremo llamamiento. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo. ¿Se parece usted a Cristo? ¿O a quién se parece? ¿A quién nos parecemos, hermano? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar. ¿Qué dice Filipenses? Pensad en esto, en todo lo que, en todo lo puro, en todo lo honesto, en lo que tiene buen nombre. ¿En qué pensamos nosotros, hermano? Ayer Marilyn me dijo algo y yo me quedé así, me dijo un término, ¿verdad? Y yo me quedé así. Y entonces Marilyn vio mi cara de que no entendí la referencia y ya ella me explica. Leo, Mari, vieras que es que yo tengo un problema. A mí me pueden decir algo, pero si no me lo dicen directamente yo no lo entiendo. Y entonces Marilyn me decía, no, siga así, como, digo, vamos a ver, voy a decirlo en un término, yo soy muy inocente. Alguien me dice algo con doble sentido, probablemente no lo capte. Y eso es parte también de lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. En todo lo honesto, en todo lo puro, hermanos, ¿cómo hablamos? ¿Qué pensamos? Donde nadie nos ve. Santiago 1:23. Voy a dejarlo hasta aquí, hermanos. La idea era terminar hasta el verso, ya no me acuerdo, pero ya no llegué. Es que sabe que yo creo que, no sé, como que ese reloj le ponen batería Duracell para que se vaya rápido. 1:23, ¿qué dice? Santiago 1:23. Porque si alguno es
¿Cuántos oyen la palabra? Levánteme la mano, ¿cuántos han oído la palabra de hoy? Bueno, si usted se durmió, no la oyó. Pero ¿cuántos que han estado aquí han oído la palabra? Levánteme la mano, levánteme la mano. ¿Ok? Muy bien. Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿ok? Todos somos aquí candidatos a ser oidores de la palabra. Pero, eso, hermana Grace, pero no se me adelante. Pero no hacedor de ella. Ahora sí, ¿cuántos oidores hay aquí? Levante mano. ¿Cuántos hacedores hay aquí de la palabra? Levante la mano. Y si usted no es hacedor de la palabra, le exhorto, hermanos, a que no sea solamente un oidor. Porque el que hace eso, hermanos, el que es solamente oidor, pero no hace la palabra, vea lo que está diciendo aquí Santiago. Este es semejante ¿a quién? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se le olvida cómo era. Nosotros, hermanos, no solamente debemos de ser oidores de la palabra. Y vea lo que dice esta versión, la traducción viviente. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Entonces, hermanos, nosotros que no seamos solamente oidores de la palabra. Si usted vino en esta mañana, yo le voy a pedir que cierre un momentito sus ojos ahí para ya entregar el micrófono. Al que está sentado en el trono y al Cordero, toda gloria, todo honor para siempre. Hay un trono ocupado, hermano. Y el que lo ocupa es un Dios santo, temible. En esta mañana, que hoy usted pueda, hermanos, tomar una decisión. Decirle, Señor, te entrego todo. Me rindo delante de ti, Señor. Señor, ayuda a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Revélanos, Espíritu Santo, a Cristo. Haz tu obra transformadora, Señor. Glorifícate, Señor, en aquellos que aún no te conocen y no han entregado sus corazones a ti, Señor. Que la palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual se ha dicho, se ha enviado, Señor. Glorifícate en cada uno de mis hermanos. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por tu palabra que es más dulce que la miel, Señor, que la miel que destila del panal. Que sea para nosotros, Señor, los dichos de tu boca, Señor, en nosotros. Y que nuestra meditación sea grata delante de ti, Dios. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado. Cuando no hemos permitido ser transformados, Señor, a la imagen de Cristo y hemos querido prevalecer nosotros y muchas veces sentarnos en el trono que solamente puedes ocupar tú, Dios. Glorifícate, Señor, en cada uno de los que están aquí, Señor. Quebranta, sana, restaura. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.